Transmitió en vivo su despedida de soltera burlándose de mí. Ni siquiera sé si quiero casarme, dijo riendo. Respondí con una decisión. Cancelé todo y le envié el video a su padre. En minutos, su mejor amiga me llamó desesperada. Hola, mi nombre es Daniel Ruiz, tengo 30 años, y hasta hace unos meses estaba convencido de que tenía mi vida bastante bien encaminada. No perfecta, no de película romántica, pero estable. Y para mí, eso siempre fue algo bueno. Llevaba 8 meses comprometido con Claudia, de 29 años. Nos conocimos de la forma más normal posible, trabajo, amigos en común, charlas largas que empezaban hablando del clima y terminaban en confesiones profundas a las 2 de la mañana. No fue un flechazo explosivo, sino algo que se fue construyendo de a poco. Y para mí, eso tenía más valor. Vivíamos juntos, compartíamos gastos, teníamos una hoja de cálculo para absolutamente todo. Sí, ya sé cómo suena, pero para mí, planificar, organizar y cumplir era una forma de demostrar amor. Yo no era el tipo de las grandes sorpresas impulsivas, pero sí el de estar ahí siempre. El de pagar las cuentas a tiempo. El de acordarse de las fechas importantes. El de escuchar incluso cuando estaba cansado. Creía, de verdad, que eso era suficiente. Nuestra boda estaba programada para el 12 de octubre. Un sábado. Lugar reservado, catering contratado, fotógrafo confirmado, banda elegida después de semanas de discusiones absurdas sobre si era mejor algo moderno o más clásico. La luna de miel ya estaba planeada, Italia. Roma, Florencia, la costa, todo estaba avanzando. Esa noche, un jueves, yo estaba solo en el departamento. Claudia se había ido con sus amigas a una casa de campo para celebrar su despedida de soltera. Algo que, honestamente, no me preocupaba en absoluto. Confiaba en ella. Nunca fui celoso. Nunca sentí que necesitara controlar nada. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con el portátil abierto, revisando nuestra famosa hoja de cálculo de la boda. Todo estaba ordenado por colores. Verde para pagos realizados, amarillo para pendientes, rojo para cosas urgentes. Frente a mí estaba la confirmación del último gran pago que faltaba hacer esa semana, 3.200 pesos al servicio de catering. Dinero real. Dinero ganado con horas de trabajo. Dinero que no caía del cielo. Recuerdo que respiré hondo antes de hacer clic en confirmar. No por duda, sino por esa sensación extraña de estar cruzando un punto sin retorno. Pensé, bueno, ya está. Esto es real. Me voy a casar. Me sentía, tranquilo. Y entonces, mi teléfono vibró. Una notificación de Instagram. Claudia está transmitiendo en vivo. Me sorprendió un poco. No solía hacer directos. Pero no le di demasiada importancia. Pensé que sería algo corto, divertido, el típico contenido de despedida de soltera, risas, juegos tontos, brindis exagerados, alguna amiga llorando de emoción. Sonreí. Pensé que después me mostraría los clips y nos reiríamos juntos. Abrí la transmisión. Ahí estaba ella, sentada frente a la cámara, con una banda que decía futura esposa. Tenía las mejillas enrojecidas, el pelo perfectamente arreglado y una botella elegante en la mano. El teléfono lo sostenía Valeria, su mejor amiga desde la adolescencia, que claramente ya había tomado bastante. Había más de 200 personas conectadas. Eso fue lo primero que me hizo fruncir el ceño. La casa estaba llena de música, risas fuertes, gritos de fondo. Todo era caótico, pero parecía normal, hasta que Valeria, riéndose sola, acercó más el teléfono y dijo con voz pastosa, a ver, momento de sinceridad. Las demás amigas se callaron de golpe, como si supieran que se venía algo picante. Te casas el mes que viene, continuó Valeria. ¿Cómo te sientes realmente? Yo seguía mirando sin pensar demasiado. Esperaba la típica respuesta cursi, algo como emocionada, nerviosa pero feliz, no puedo esperar. Claudia dio un sorbo exagerado a la botella. Y respondió, Daniel es, muy estable. Pero no lo dijo como un cumplido. Lo dijo como si estuviera hablando de una enfermedad crónica. Como algo que uno tolera. No algo que se celebra. Las amigas estallaron en carcajadas. Yo sentí un pequeño nudo en el estómago, pero intenté no exagerar. Está borracha, pensé. Solo está bromeando. Entonces ella siguió. Siempre paga las cuentas a tiempo.
Su coche está impecable. Saca la basura todos los martes. La risa aumentó. Parecía que estaba describiendo un electrodoméstico, no a su futuro esposo. Una voz fuera de cámara gritó, pero es divertido al menos. Claudia se inclinó hacia la cámara con una sonrisa torcida. Es un buen proveedor, dijo haciendo comillas en el aire. Mis padres lo adoran. Otro sorbo. Y entonces, cruzó una línea invisible. Pero, por Dios, qué aburrido es. Las risas fueron ensordecedoras. Sentí como el aire se me iba del pecho, pero aún no reaccioné. Me quedé quieto, mirando la pantalla, como si mi cerebro se negara a aceptar lo que estaba escuchando. Ella continuó, cada vez más cómoda, más cruel. Se esfuerza tanto por impresionarme que da pena. Organiza citas como si fueran producciones de cine, y yo me quedo ahí fingiendo interés. Hizo una mueca exagerada. Simuló un bostezo. El chat explotó en emojis de risa. Valeria casi no podía sostener el teléfono. Y entonces alguien gritó algo que hizo que Claudia sonriera como si estuviera a punto de contar el mejor chiste de la noche. En ese momento, sin saber por qué, empecé a grabar la pantalla. Instinto puro. Porque algo dentro de mí ya sabía que, pasara lo que pasara después, iba a necesitar pruebas. Y ahí, justo ahí, fue cuando entendí que la noche recién estaba empezando. Mientras la transmisión seguía, yo no podía moverme. No cerré la app. No apagué el teléfono. Simplemente, miraba. Era como presenciar un accidente en cámara lenta. Sabes que va a terminar mal, pero no podés apartar la vista. Valeria seguía riéndose como si acabara de inventar la mejor rutina de comedia del año. Apenas podía sostener el teléfono de tanto que le temblaban las manos. El chat se movía tan rápido que los mensajes se superponían unos con otros, emojis de risa, comentarios crueles, gente etiquetando amigos para que entraran a ver el espectáculo. Yo seguía grabando. Claudia ya no parecía consciente de que estaba hablando de su futuro esposo. Para ella, yo ya no era una persona. Era un personaje. Un chiste recurrente. ¿No era que todavía se mete la camisa dentro de los jeans? Gritó Valeria desde atrás de la cámara. Claudia soltó una carcajada aguda. Sí. Respondió. Y siempre se mira en cada espejo que pasamos, como si su pelo fuera a volver mágicamente. Las risas explotaron otra vez. Yo bajé la mirada un segundo, solo para asegurarme de que el video se estaba guardando correctamente. Cuando volví a mirar la pantalla, Claudia se había acercado aún más a la cámara, como si disfrutara de la atención. Acéptalo ya, Dani, dijo, pronunciando mi nombre con una burla que me heló la sangre. El tiempo no perdona. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí empezó a romperse, pero aún faltaba lo peor. Claudia bajó la voz de repente, como si fuera a contar un secreto delicioso. Y ni hablemos de la intimidad. El grupo se quedó en silencio por un segundo. Se esfuerza, eso sí, continuó, pero no tiene idea. Siempre tengo que fingir para que se termine rápido. El chat explotó. No exagero. Explotó. Caritas llorando de risa. Mensajes obscenos. Gente escribiendo jajaja en mayúsculas. Yo sentí una presión extraña en los oídos, como si el mundo se hubiera vuelto acuoso. Pero no sentí ira. No sentí ganas de gritar. Sentí algo mucho más peligroso. Vacío. Entonces alguien gritó desde el fondo de la habitación. ¿Y qué hay de Tomás? El nombre cayó como una bomba. Claudia abrió los ojos, sorprendida, y luego sonrió. Oh, Tomás, dijo, llevándose una mano al pecho. Tomás. Yo conocía a Tomás, compañero suyo del área de marketing. Lo había visto en un par de eventos de la empresa. Nada fuera de lo normal, hasta ese momento. Claudia comenzó a reírse como si acabara de recordar una anécdota maravillosa. En el retiro de la empresa del mes pasado, terminamos en un hotel. Sentí como el estómago se me caía al piso. No fue una insinuación, no fue una broma ambigua. Fue una confesión explícita, detallada, celebrada. Risas, gritos, comentarios subidos de tono. Y yo ahí, sentado, viendo cómo la mujer con la que planeaba casarme relataba cómo me había engañado, en vivo, frente a cientos de personas. Ahí fue cuando miré la pantalla del portátil. La confirmación del pago del catering seguía abierta. 3.200 pesos. Pagado. La ironía era grotesca. Claudia seguía hablando, cada vez más desinhibida, hasta que alguien del fondo gritó, «Entonces, ¿deberías casarte con él?» Ella miró directamente a la cámara. Sonrió.
Y dijo, riéndose, ni siquiera sé si quiero casarme. El lugar estalló. Y yo entendí algo con una claridad aterradora. Ella acababa de hacer su pregunta. Y yo ya tenía mi respuesta. Escribí 2 palabras en el chat, desde mi cuenta real, con mi nombre y mi foto. No te molestes. Cerré la aplicación. Guardé el video. Cerré el portátil. No sentí rabia. No sentí pánico. Solo una certeza helada. Y supe que tenía pocas horas antes de que todo explotara. Después de cerrar la aplicación, el departamento quedó en un silencio extraño. No era paz. Era vacío. El tipo de silencio que aparece cuando algo importante acaba de morir y tu cerebro todavía no alcanzó a procesarlo. Me quedé sentado en la cocina, mirando la pantalla negra del portátil apagado. El reflejo apenas mostraba mi cara, pero se me veía distinto. No estaba llorando. No estaba temblando. Simplemente, estaba ahí. Pensé que en algún momento la adrenalina iba a llegar. Que iba a explotar, a gritar, a romper algo. Pero no ocurrió. En cambio, sentí algo mucho más frío. Claridad. Miré la hora. Pasaba la medianoche. Calculé mentalmente cuánto tardaría ese video en circular. Sabía cómo funcionaban las redes. Alguien lo grabaría. Alguien lo reenviaría. Para la mañana siguiente, el chiste ya no sería privado. Me di cuenta de que tenía, como mucho, 12 horas antes de que la bomba explotara por completo. Y decidí no desperdiciarlas. Lo primero que hice fue abrir el correo. Busqué el contacto del salón de eventos. Nuestra coordinadora se llamaba María, una mujer extremadamente profesional con la que habíamos intercambiado decenas de mensajes en los últimos meses. Escribí despacio, con cuidado, sin emociones. Hola, habla Daniel Ruiz. Por favor, considere este mensaje como notificación oficial de la cancelación de nuestra boda programada para el 12 de octubre. Entiendo que el depósito no es reembolsable. Agradecería confirmación de recibo. Muchas gracias. Releí el mensaje 2 veces. No había reproches. No había explicaciones. Solo hechos. Presioné enviar. Sentí una extraña satisfacción. No alegría. Algo más parecido a cerrar una puerta con llave. Después abrí Google Drive. Ahí estaba nuestra obra maestra. Boda, planificación final. 4 meses de trabajo. Cada proveedor. Cada pago. Cada invitado con restricciones alimentarias. Antes de tocar nada, hice una copia completa en mi unidad personal. No por paranoia, sino por instinto de supervivencia. Siempre fui así. Previsor. Metódico. Aburrido, según Claudia. Luego volví al archivo original. Fui a compartir. Permisos de acceso. Busqué su nombre. Claudia Martínez, editor. Un solo clic. Eliminar acceso. Listo. Ya no podía ver nada. Ni modificar nada. Ni reclamar nada. No fue un arranque de venganza. Fue, lógico. Yo era el que estaba gestionando todo. Ella acababa de dinamitar el proyecto completo. Después pasé al siguiente punto. El servicio de catering. Literalmente había hecho la transferencia de 3.200 pesos 20 minutos antes del directo. La confirmación seguía en mi correo. Redacté otro mensaje, corto y profesional. Buenas noches. A raíz de la cancelación del evento, les informo que no será necesario realizar más gestiones. Entiendo que, según lo estipulado en el contrato, este pago y el depósito inicial no son reembolsables. Saludos, Daniel Ruiz. Enviar. Respiré hondo. No me estaba moviendo por impulsos. Estaba cerrando cuentas. Cerca de la 1 de la madrugada, me serví un trago. No para emborracharme. Solo para marcar un límite simbólico entre lo que había sido mi vida hasta esa noche, y lo que empezaba ahora. A la 1:20, mi teléfono empezó a vibrar. Primero una llamada entrante. Valeria. No contesté. Dejé que sonara hasta ir a buzón. Casi de inmediato, mensajes. Daniel, contesta ya. ¿Qué hiciste? Claudia recibió un correo del salón. ¿Qué está pasando? Bloqueé las notificaciones. Puse el teléfono en silencio y lo dejé boca abajo. No tenía nada que explicar. Ella había hecho una pregunta frente a cientos de personas. Yo simplemente respondí, con acciones. Me fui a dormir tarde, pero dormí sorprendentemente bien. Sin pesadillas. Sin vueltas en la cama. Como si mi cuerpo entendiera que había evitado un error enorme. A la mañana siguiente, el caos empezó oficialmente.
Mi teléfono parecía tener vida propia. Vibraba sin parar. Cuando lo revisé, el contador marcaba algo ridículo, 23 llamadas perdidas de Claudia. Y eso era solo el principio. Mensajes de voz uno tras otro. Algunos llorando, otros furiosos, otros acusándome de arruinarle la vida. Valeria también escribía sin parar, alternando entre, tenés que arreglar esto ahora mismo. Y, no puedo creer lo insensible que sos. La ironía era tan grande que casi me hacía reír. Mientras tanto, un amigo en común me mandó capturas de pantalla. Valeria había creado un grupo de WhatsApp llamado Apoyo a Claudia. Yo no estaba incluido, pero alguien tuvo la decencia de mostrarme lo que se decía ahí. Daniel tuvo una crisis y canceló todo por una simple broma. Claudia está destrozada. Él se niega a hablar con ella. Las respuestas no tardaron. No puede ser. Qué exagerado. Los hombres son tan frágiles. Cerré el chat. En lugar de discutir, hice algo que venía postergando hacía meses. Claudia y Valeria tenían un pequeño negocio de diseño de invitaciones y contenido para redes. Algo lindo, sí, pero usaban mi cuenta premium de Canva y mi suscripción a Adobe Creative Cloud, unos 80 pesos mensuales. Herramientas con las que ellas ganaban dinero. Entré, cambié contraseñas, revoqué todos los accesos compartidos. Si querían seguir trabajando, podían pagar sus propias herramientas. Eso fue todo. No escribí nada, no avisé, no expliqué. La responsabilidad, esa palabra que tanto les aburría, acababa de volverlas a alcanzar. Y lo curioso es que, en medio de todo ese caos digital, yo me sentía tranquilo. Hasta que, esa misma tarde, escuché el sonido que cambiaría otra vez el rumbo de todo. La llave girando en la cerradura. La puerta se abrió despacio. Yo estaba sentado en el sofá, leyendo una biografía vieja que mi padre me había prestado hacía meses. No porque estuviera concentrado, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Algo que me mantuviera anclado. Claudia entró arrastrando una maleta mediana. Seguía usando la misma ropa del directo. El maquillaje estaba corrido. Tenía ojeras profundas, de esas que no aparecen solo por falta de sueño. Cerró la puerta detrás de ella con un golpe seco. Tenés 5 minutos para explicarte, dijo, con un tono duro, ensayado, como si hubiera practicado esa frase frente al espejo. No levanté la vista del libro. ¿Explicarme qué, Claudia? Respondí con calma. Vos hiciste una pregunta. Yo respondí. Después actué en consecuencia. Eso no era lo que esperaba. Su ceño se frunció de inmediato. ¿Estás loco? Espetó. Era una broma. Estaba con mis amigas. Era mi despedida de soltera. Cada palabra venía acompañada de un paso hacia mí, como si acercarse físicamente le diera razón. Cerré el libro con cuidado y lo dejé sobre la mesa. ¿También era una broma cuando me llamaste aburrido frente a cientos de personas? ¿Cuándo te burlaste de mi aspecto? ¿Cuándo mentiste sobre nuestra intimidad? Tragué saliva antes de seguir. ¿Y lo de Tomás? ¿Eso también era una broma? Su rostro cambió. Por primera vez desde que entró, se quedó sin palabras. Abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Eso no fue así, balbuceó. Estás exagerando todo. Lo grabé, dije simplemente. La frase cayó como un bloque de cemento. Sus hombros se tensaron. No podés usar eso contra mí, respondió elevando la voz. Comentaste en el video. Llamaste al salón. Mi teléfono explotó. ¿Sabes lo humillante que fue eso? Debe serlo, contesté. Sí. Gritó. Me expusiste. Me levanté despacio. No, Claudia. Vos expusiste nuestra relación. Vos confesaste que me engañaste. Yo solo apagué la cámara. Hubo un silencio largo, denso. Algo en ella se quebró en ese momento. No lloró. No gritó. Simplemente, se quedó sin energía. Entonces sonó su teléfono. Valeria. Claudia atendió sin mirarme y puso el altavoz. ¿Dónde estás? Dijo Valeria con voz falsa de preocupación. ¿Estás bien? Estoy en el departamento con Daniel, respondió Claudia. Estás siendo completamente irracional. Ya voy para allá, dijo Valeria sin dudar. No puede tratarte así. En cuanto escuché eso, saqué mi teléfono y empecé a grabar. Algo dentro de mí sabía que lo que venía no iba a ser bonito. 5 minutos después, los golpes en la puerta fueron fuertes. Violentos. Abrí.
Valeria entró sin saludar, despeinada, en pijama, con la cara roja de furia. ¿Cómo te atreves?, me gritó. La humillaste frente a todo el mundo. Salí de mi apartamento, le dije firme. Me ignoró y avanzó directo al salón, donde Claudia estaba sentada en el sofá, llorando de forma exagerada, como si hubiera ensayado la escena. Mira lo que le hiciste, continuó Valeria señalándome. Cancelaste todo por una simple broma. Le arruinaste la vida. El tipo que no tolera que lo humillen públicamente ni que le sean infiel, respondí sin levantar la voz. Ese tipo. Valeria cruzó los brazos. Por favor, bufó. Qué dramático. Estás actuando como una víctima. Claudia merece algo mejor que un tipo aburrido, inseguro y sin sentido del humor. Respiré hondo. Última vez que lo digo. Salí de mi apartamento o llamo a la policía. Valeria se rió. Llama, se burló. Deciles que te hirieron los sentimientos. Claudia se levantó de golpe. Tiene razón, Valeria, dijo con desprecio. No necesito esto. Se fue al dormitorio. Valeria me sostuvo la mirada, disfrutando el momento. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo. Claudia iba a casarse con vos por lástima. Seguí grabando. Claudia volvió con una mochila pequeña. Vámonos, le dijo a Valeria. Quiero ir a un lugar donde sí me valoren. Mientras salían, Valeria lanzó su amenaza final. No te pongas muy contento. No ganaste nada. Vamos a asegurarnos de que pagues por esto. Levanté el teléfono. La próxima vez que amenaces a alguien, Valeria, trata de no hacerlo frente a una cámara. Su cara se desfiguró. Salieron sin decir nada más. La puerta se cerró de golpe, y por primera vez en meses. El departamento quedó en silencio. Esa noche dormí solo. No fue una de esas noches largas en las que el techo parece acusarte. Dormí profundo. Sin sueños. Como si mi cuerpo entendiera que ya no hacía falta mantenerse en guardia. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, el teléfono sonó. Número desconocido. Atendí. ¿Daniel Ruiz?, preguntó una voz grave, cansada. Sí, soy yo. Habla Isaac, el padre de Claudia. Me incorporé de inmediato. Isaac era un hombre recto, trabajador. Electricista jubilado. De los que arreglan su propia casa y no se esconden de los problemas. Siempre me llevé bien con él. ¿Qué demonios pasó?, continuó sin rodeos. Claudia me dijo que tuviste un colapso porque se divirtió un poco en su despedida de soltera y que cancelaste todo sin previo aviso. Ahí estaba. La versión editada. Respiré hondo. Isaac, eso no es lo que ocurrió, respondí con calma. Tenés unos minutos, porque hay mucho más que deberías saber. Hubo un silencio breve. Te escucho. Le conté todo. Desde el directo. Desde las burlas. Desde el nombre de Tomás. No levanté la voz. No exageré nada. Simplemente relaté los hechos como habían ocurrido. Cuando terminé, del otro lado no se oía nada. ¿Isaac?, pregunté. Estoy acá, respondió al fin. Esa, no es ni remotamente la historia que Claudia me contó. Lo supe. Ella me dijo que solo te burlaste de que eras aburrido y estable, continuó. No mencionó nada de la intimidad. Ni del engaño. Ni de Valeria empujando todo. Por eso grabé, le dije. No para vengarme. Para que no se tergiversara. Otra pausa. ¿Podés mandarme el video? Sí. Dura 15 minutos. Lo más duro empieza cerca del minuto 5. Mándalo. Corté. Le envié el archivo. Y seguí con mi mañana. Una hora después, el teléfono volvió a sonar. Era Isaac otra vez. Su voz ya no era firme. Sonaba, derrotada. Dios mío, Daniel, dijo. No sabía que Claudia podía ser tan cruel. No respondí. Esto no fue una broma, continuó. Fue humillación. Y lo de Tomás, eso no tiene defensa. Suspiró. No te llamo para que tomes partido. Solo quería que supieras la verdad. Y te agradezco que me la hayas mostrado, dijo. Yo la crié mejor que esto, o al menos eso creía. Hubo silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Ahora hay que desenredar lo que compartíamos, respondí. No hay otra opción. Entiendo, dijo. Voy a hablar con ella. Muy en serio. Colgamos.
Por primera vez desde que todo empezó, sentí algo parecido a validación. No alivio. Validación. Pero la calma duró poco. Esa misma tarde, noté algo extraño en el mueble del televisor. Mis controles de PS4 no estaban. No uno, todos. Dos comunes, y dos ediciones limitadas que me habían costado más de 200 pesos cada uno. Claudia sabía perfectamente cuánto valoraba eso. No fue un descuido. Fue un mensaje. Escribí un correo. Esta vez copié a Isaac. Claudia, podés llevarte tus pertenencias sin problema, pero necesito que devuelvas de inmediato los 4 controles de PS4, incluidos los 2 de edición limitada. No eran tuyos. También necesito que resolvamos el tema del alquiler. Tu parte, 1.100 pesos, está vencida hace 7 días. Ambos firmamos el contrato. Esto afecta nuestro historial crediticio. Por favor, paga o firma la liberación del contrato. 10 minutos después, mi teléfono sonó. Claudia. Atendí y puse el altavoz. ¿Cómo te atreves a meter a mi papá en esto? Gritó. Hola, Claudia, respondí tranquilo. ¿Me llamás para decir que ya pagaste la renta? No pienso pagar nada, espetó. Tú me echaste. Vos decidiste irte, respondí. El contrato sigue vigente. Eres un cruel, dijo. Estás tratando de arruinarme. No, contesté. Estoy pagando mis cuentas. Algo que vos solías llamar aburrido y estable. Silencio. Colgué. Y volví a mi café. Pero todavía quedaba una carta sobre la mesa. El video. Y esta vez, no iba a quedar solo en la familia. El correo llegó a las 10:42 de la mañana. Asunto, solicitud de información urgente. No era para mí. Era para Claudia. Lo supe porque Isaac me llamó apenas 10 minutos después. Daniel, dijo con voz tensa. Claudia está en problemas serios en el trabajo. Me senté. ¿Qué pasó? El video llegó a recursos humanos. No sentí sorpresa. Solo asentí, aunque él no podía verme. Alguien del directo lo descargó, continuó. Lo recortaron. Le agregaron subtítulos. Está circulando en grupos internos de la empresa. Claro que sí. Internet nunca olvida, pero tampoco perdona. La citaron esta mañana, dijo. Valeria también está involucrada. Eso sí me llamó la atención. ¿Por qué Valeria? Porque aparece alentando, riéndose y empujando la conversación, respondió. Y porque usaron nombres reales. Empleados reales. Tomás incluido. Ahí entendí la magnitud. No era un drama romántico. Era una bomba corporativa. La empresa de Claudia tenía políticas estrictas sobre conducta, imagen institucional y acoso. Y lo que ella había hecho, encajaba en varias categorías a la vez. Humillación pública, lenguaje sexual explícito, confesión de relación inapropiada entre empleados, uso del nombre de un compañero sin consentimiento, todo en un directo grabado. Isaac suspiró. Me preguntaron si el video es real, dijo. Les dije que sí. Hiciste lo correcto, respondí. Claudia dice que vos lo filtraste. Ahí me reí. Una risa seca, sin humor. Isaac, yo no lo subí a ningún lado, dije. Lo guardé. Eso fue todo. Lo sé, respondió. El metadato del archivo muestra que se descargó desde la cuenta de una compañera de Valeria. Silencio. Valeria lo compartió, murmuré. Exacto. Colgamos poco después. A las 2 de la tarde, mi teléfono vibró sin parar. Mensajes. Decenas. Algunos conocidos. Algunos desconocidos. Gente que había visto el clip. Gente que quería mi versión. Gente que solo quería morbo. No respondía ninguno, pero uno sí lo abrí. Era de Tomás. Daniel, necesito hablar con vos. Esto se salió de control. Lo pensé unos segundos. Y acepté. Nos encontramos en un café neutral. Ni cerca de mi departamento. Ni cerca de la empresa. Tomás llegó pálido. Ojeroso. Con la camisa mal planchada. No sabía que ella iba a decir eso, arrancó. Ni siquiera sabíamos que estaba transmitiendo. Pero pasó, respondí. Y ahora estamos acá. Mi esposa vio el video, dijo, con la voz rota. Me echó de casa. No sentí satisfacción. Tampoco culpa. Solo cansancio. Claudia me dijo que no significaba nada, continuó. Que ustedes estaban mal. Eso también lo dijo en vivo, respondí. Delante de todos. Bajó la cabeza.
Me citaron en recursos humanos mañana, susurró. Probablemente me suspendan. Eso ya no depende de mí, dije. Nunca lo hizo. Pagamos y nos fuimos sin darnos la mano. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, Claudia. Atendí. Me van a despedir, dijo sin saludar. No respondí. ¿Estás contento ahora? Escupió. ¿Era esto lo que querías? Claudia, respondí por fin. Yo no quería nada de esto. Yo quería casarme. Silencio. Pero vos decidiste reírte de mí en público, continué. Decidiste contar intimidades. Decidiste decir que no sabías si querías casarte conmigo. Respiré hondo. Y alguien decidió grabarlo. No fui yo quien apretó transmitir. Empezó a llorar. Arruinaste mi vida, sollozó. No, respondí. Tomaste decisiones. Y ahora estás viendo las consecuencias. Colgó. Me quedé mirando el teléfono un largo rato. Pensé que ese era el fondo. Me equivoqué. Porque todavía faltaba la venganza. Y esta vez, no venía de Claudia. Me enteré por un mail. No uno agresivo. No uno amenazante. Uno formal. Asunto, solicitud de declaración preliminar. Remitente, departamento legal del edificio. Fruncí el ceño apenas lo leí. El mensaje decía, en resumen, que había una denuncia por comportamiento intimidatorio, gritos, amenazas y ambiente inseguro dentro del departamento, presentada por una visitante frecuente. No hacía falta ser un genio. Valeria. Me senté en la mesa de la cocina y leí el mail 3 veces. No por miedo, sino por incredulidad. La audacia era impresionante. Según la denuncia, yo había gritado de forma violenta, impedido que Claudia retirara sus pertenencias, amenazado físicamente a Valeria, manipulado emocionalmente a ambas. Todo, falso, pero lo suficientemente bien redactado como para complicar las cosas. Llamé al número de contacto. Buenas tardes, dijo una mujer. Administración del edificio. Hola, soy Daniel Ruiz. Recibí un mail por una denuncia. Necesito saber exactamente de qué se me acusa. Hubo un teclado sonando al otro lado. Señor Ruiz, respondió, la denuncia fue presentada ayer por la señora Valeria M. Declara haber sentido temor por su integridad física durante un altercado en su unidad. Fecha y hora del supuesto altercado. El día que su expareja abandonó el departamento. Sonreí sin humor. Perfecto, dije. Tengo ese momento grabado en video. Silencio. ¿Perdón? Tengo audio y video continuo desde antes de que ingresara la denunciante hasta después de que se retiró, aclaré. Incluye amenazas verbales de su parte. La mujer tardó un segundo en responder. En ese caso, señor Ruiz, le recomiendo que envíe el material adjunto. Será incorporado al expediente. Eso voy a hacer. Colgué. Preparé el archivo. Sin editar. Sin cortes. Con fecha, hora y metadatos visibles. Lo envié. 30 minutos después, recibí otro mail. Asunto, recepción confirmada. Y una frase final. Gracias por su colaboración. La denuncia queda en revisión. Esa misma noche, recibí un mensaje de Valeria. ¿En serio vas a llegar tan lejos? No respondí. 5 minutos después, no sabes con quién te estás metiendo. Ahí sí respondí. De ahora en adelante, cualquier comunicación hacela por medio de un abogado. Bloqueé el número. Al día siguiente, Isaac me llamó otra vez. Valeria está diciendo que vos la amenazaste, me dijo sin rodeos. Claudia la está respaldando. Ya lo sé, respondí. Y ya entregué el video al edificio. Isaac exhaló largo. Ella no entiende que esto ya no es una pelea emocional, dijo. Está dejando un rastro. Siempre lo hacen, respondí. Cuando creen que ya perdieron. Esa tarde, pasó algo curioso. Recibí un mensaje de alguien que no conocía. Foto de perfil corporativa. Nombre completo. Cargo visible. Abogada laboral. Daniel, no nos conocemos. Represento a una empleada de la empresa donde trabaja Claudia. Necesito hacerte una consulta informal. Acepté la llamada. Valeria está tratando de instalar una narrativa, me explicó. Dice que vos manipulaste a Claudia para exponerla públicamente. Me reí. ¿Y qué quiere de mí? Confirmar algo muy simple, respondió. ¿Vos difundiste el video? No, dije. Jamás lo publiqué. ¿Podrías demostrarlo? Sí. Eso es todo, dijo. Gracias por tu tiempo. Colgó.
Ahí entendí algo clave. Valeria no estaba atacando para ganar. Estaba atacando para confundir. Pero había subestimado una cosa. La evidencia. 2 días después, llegó el golpe final. Un mail corto. Frío. Asunto, resolución administrativa. Lo abrí. Tras revisar el material aportado y las declaraciones, se determina que la denuncia presentada carece de sustento suficiente. No se aplicará sanción alguna al señor Ruiz. Exhalé. Pero no duró. Porque esa misma noche, Claudia apareció sin avisar en la puerta del departamento. Y esta vez, no venía a discutir. Venía a rogar. Eran casi las 11 de la noche cuando tocaron la puerta. No golpes. No insistencia. 3 toques suaves. Miré por la mirilla. Claudia. Sin maquillaje. Con una campera vieja que yo le había prestado años atrás. Los ojos rojos, hinchados. No abrí de inmediato. Daniel, dijo con voz baja. Por favor. Abrí la puerta solo lo justo para hablar. No deberías estar acá, respondí. Lo sé, dijo. Pero necesitaba verte. Me hice a un lado. No por ella. Por mí. Porque quería cerrar ese capítulo de frente. Entró despacio, como si el departamento ya no le perteneciera. No voy a gritar, dijo. No voy a discutir. Solo quiero hablar. Se sentó en la punta del sofá. Me suspendieron, confesó. Sin sueldo. Con investigación abierta. No respondí. Valeria está fuera, continuó. La empresa no quiere volver a verla. Tragué saliva. Tomás renunció, añadió. Su esposa pidió el divorcio. Silencio. Todo se derrumbó, susurró. Todo. La miré por primera vez desde que entró. No se derrumbó, le dije. Se mostró. Eso le dolió más que cualquier grito. Tenés razón, dijo al fin. Fui cruel. Fui cobarde. Y me escondí detrás de la risa. Respiró hondo. Nunca quise que se viralizara, agregó. Nunca pensé que alguien iba a grabar. Yo tampoco pensé que la persona con la que iba a casarme me iba a humillar en vivo, respondí. Asintió, derrotada. Quiero pedirte perdón, dijo. De verdad. Se levantó y dio un paso hacia mí. Y quiero volver. Ahí me tensé. No para retomar todo como si nada, aclaró rápido. No ahora. No así. Entonces, ¿para qué? Pregunté. Me miró directo a los ojos. Para intentarlo de nuevo. Desde cero. Terapia. Tiempo. Sin boda. Sin presión. Me quedé en silencio. Me equivoqué con Tomás, continuó. Me sentía invisible. Vos estabas siempre ocupado. Yo quería sentirme deseada. Cerré los ojos un segundo. ¿Y eso justifica humillarme? Pregunté. ¿Justifica mentir? ¿Exponer nuestra intimidad? No, dijo. Nada lo justifica. Sacó algo de su bolsillo. Los controles de PS4. Los 4. Nunca debí llevármelos, dijo. Fue por despecho. Los dejó sobre la mesa con cuidado. Vendí algunas cosas para pagar mi parte del alquiler, añadió. Te transferí hoy. Mi teléfono vibró. Era verdad. No vengo a manipularte, dijo. Vengo a asumir lo que hice. Me apoyé en la pared. Claudia, dije. Te escucho. Pero escuchar no es lo mismo que volver. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces decime qué querés, rogó. Haré lo que sea. La miré con calma. Quiero honestidad total, respondí. Sin excusas. Sin culpas compartidas. Asintió desesperada. Y quiero tiempo, añadí. Distancia. Y que aceptes que tal vez, esto no tenga arreglo. Se quebró. ¿Eso es todo? Preguntó. Negué con la cabeza. No, dije. Hay una condición más. Me miró, expectante. Tenés que contarle la verdad a todos, continué. A tu familia. A nuestros amigos. Sin victimizarte. Sin culparme. Sus labios temblaron. Eso me va a destruir, susurró. No, respondí. Eso te va a hacer responsable. Lloró en silencio. Puedo hacerlo, dijo al fin. Si eso significa que no me cierres la puerta. Miré la puerta. La abrí. No te la estoy cerrando, le dije. Pero hoy, no te quedas. Se levantó, vencida. Antes de irse, se detuvo. Hay algo más que tenés que saber, dijo.
Algo que nunca te conté. La miré. Valeria no empezó todo, susurró. Solo lo empeoró. Tragué saliva. Entonces, ¿quién? Pregunté. Claudia bajó la mirada. Yo. Cerró la puerta detrás de ella. Y yo me quedé solo. Con una verdad que todavía no entendía. Esa noche no dormí. No porque la extrañara. No porque dudara. Sino porque algo que Claudia dijo se me había quedado clavado como una astilla. Valeria no empezó todo, fui yo. Eso no era una frase al azar. Era una confesión incompleta. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años, abrí la carpeta de fotos viejas en la nube. Viajes, cumpleaños, cenas, aniversarios. No para torturarme, sino para entender. Y ahí lo vi. No de golpe, de a poco. Cambios sutiles. Sonrisas que ya no eran para mí. Mensajes respondidos con demora. Excusas repetidas. Había una fecha que se repetía en mi cabeza, hace 1 año y medio. El retiro de la empresa había sido reciente, pero no había sido el comienzo. Decidí escribirle. No para discutir. No para reprochar. Para preguntar. ¿Cuándo empezó, Claudia? Tardó 1 hora en responder. ¿De verdad querés saber? Sí. De verdad quería. Antes de Tomás, escribió. Mucho antes. Sentí un frío recorrerme la espalda. Empezó cuando dejé de sentirme elegida, continuó. Cuando sentí que yo estaba en segundo plano. Apoyé el teléfono sobre la mesa. Eso no era una fecha. Era una justificación. Le pedí que viniera esa tarde. No al departamento. A un lugar neutral. Un banco frente al río. Llegó puntual. Decime la verdad, le dije sin rodeos. Sin relatos. Sin emociones. Solo hechos. Se quedó mirando el agua. Hace 2 años, dijo al fin. En una conferencia en otra ciudad. Ahí estaba. No fue Tomás, continuó. Fue alguien que no conoces. Duró poco. Pero no lo corté por culpa, lo corté porque me sentí peor conmigo misma. La miré fijo. ¿Y después? Después volví a casa, dijo. Y fingí que nada había pasado. Sentí una presión en el pecho. ¿Y cada vez que me mirabas? Pregunté. ¿Cada vez que hablábamos de la boda? Pensaba que podía compensarlo, dijo. Que si me casaba, iba a arreglar lo que había roto. Negué con la cabeza. La boda no era un compromiso, dije. Era una huida. Asintió, llorando. Valeria solo me dio permiso para ser peor, confesó. Pero la decisión fue mía. Ahí lo entendí todo. La risa en el directo. La crueldad. La falta de respeto. No era alcohol. No era presión social. Era culpa transformada en desprecio. Nunca me arrepentí de amarte, dijo. Me arrepiento de no haber tenido el valor de irme cuando empecé a fallarte. Me quedé en silencio largo rato. Gracias por decirme la verdad, respondí al fin. Llega tarde, pero llega. ¿Eso significa que todavía hay una posibilidad? Preguntó con la voz quebrada. La miré con una tristeza tranquila. No, dije. Significa que ahora puedo cerrar la historia sin dudas. Se levantó despacio. Entonces, ¿esto es el final? Susurró. La miré alejarse. Esto fue el final hace tiempo, respondí. Hoy solo lo confirmamos. Esa noche, por primera vez, no sentí rabia. Sentí algo mucho más liviano. Claridad. Pero el universo todavía tenía un último movimiento preparado. Porque cuando crees que todo terminó, a veces recién empieza tu historia. Después de esa charla, tomé una decisión simple pero radical, desaparecer del ruido. No redes. No explicaciones públicas. No versiones. Bloqueé palabras clave. Silencié contactos. Le pedí a mis amigos cercanos que no me contaran nada más sobre Claudia. No por rencor. Por sanidad. Una semana después, recibí un mail inesperado. Asunto, reubicación interna. Era de mi trabajo. Mi jefe me pedía una llamada. Se abrió una vacante en otra ciudad, me explicó. Proyecto nuevo. Buen equipo. Más responsabilidad. No era un ascenso formal, pero sí una salida limpia. No tenés que responder ahora, agregó. Pensalo. Colgué y miré alrededor del departamento. Las paredes. Los muebles compartidos. Las marcas invisibles de una vida que ya no existía. Esa misma noche, confirmé. 2 semanas después, estaba empacando. Mientras guardaba cajas, encontré algo curioso, una libreta vieja. La abrí.
Anotaciones mías de hacía años. Metas. Ideas. Frases sueltas. En una página, subrayado. No confundas estabilidad con resignación. Sonreí. Tal vez yo tampoco había sido perfecto. Tal vez había postergado conversaciones importantes. Pero una cosa era clara, yo había sido honesto. Antes de irme, hice una última cosa. Llamé a Isaac. Me voy de la ciudad, le dije. Lo imaginé, respondió. Es lo más sano. Quería agradecerte, añadí. Por escuchar. Por no justificar lo injustificable. Gracias a vos, dijo. Por no convertir esto en una guerra. Pausa. Claudia empezó terapia, agregó. Está enfrentando cosas. Me alegra, respondí. De verdad. Y lo era. El día de la mudanza, mientras cargaba el auto, mi teléfono vibró. Mensaje de Claudia. Vi que te vas. Espero que encuentres paz. Yo estoy intentando lo mismo. Le respondí solo una cosa. Eso espero para los dos. Y cerré el chat. El viaje fue largo. Silencioso. Liberador. Llegué a un departamento pequeño, pero luminoso. Ventanas grandes. Poco ruido. Un comienzo limpio. La primera noche dormí con la ventana abierta. Sin miedo. Sin preguntas. Pero todavía faltaba algo. Algo que no esperaba. Porque cuando dejas de mirar atrás, a veces el futuro decide tocarte la puerta. No estaba buscando a nadie. Y creo que por primera vez en muchos años, eso era completamente cierto. Mis días empezaron a volverse predecibles en el buen sentido. Trabajo, gimnasio, cocinar algo simple, leer antes de dormir. Nadie opinando sobre cómo hacía las cosas. Nadie riéndose de mi forma de ser. Nadie confundiendo tranquilidad con mediocridad. Fue en ese contexto donde apareció Laura, no de forma romántica, no como una señal del destino. Apareció, normal. Era parte del nuevo equipo. Área distinta, escritorio cerca del mío. 32 años, voz calmada, humor seco. El tipo de persona que escucha antes de hablar. El primer intercambio real que tuvimos fue absurdamente cotidiano. ¿Ese café es tan malo como parece? Me preguntó señalando la máquina. Keor, respondí. Pero es gratis, así que engaña al cerebro. Se rió. Una risa corta, sincera. Sin exagerar. Con el tiempo empezamos a almorzar juntos. Nada planeado. Coincidencias que se repiten hasta que dejan de serlo. Hablábamos de trabajo, de libros, de viajes que queríamos hacer algún día. Noté algo que me descolocó, no sentía la necesidad de impresionar. No había guiones. No había performance. No había que demostrar nada. Un día, sin darme cuenta, le conté lo de Claudia. No con drama. No con rabia. Como quien cuenta una historia que ya no duele. Laura escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo, eso no fue una broma. Fue desprecio. Así, directo. Sin rodeos. Y continuó, hiciste bien en irte. Mucha gente se queda por miedo a empezar de nuevo. Esa frase se me quedó pegada. No me estaba validando para seducirme. No me estaba dando la razón para quedar bien. Estaba describiendo algo obvio. Un viernes, después del trabajo, salimos a tomar algo con el equipo. Nada especial. En un momento quedamos solos en la mesa. ¿Seguís creyendo que sos aburrido? Me preguntó, sin ironía. La miré sorprendido. Durante mucho tiempo, sí. Qué raro, dijo. A mí me pareces alguien estable. Y eso, hoy es escaso. Ahí entendí algo. El problema nunca fue ser estable. El problema fue estar con alguien que necesitaba caos para sentirse viva. Esa noche no pasó nada épico. No hubo beso bajo la lluvia. No hubo confesiones dramáticas. Solo caminamos un par de cuadras hablando de música y nos despedimos con un abrazo cómodo. Y ese abrazo, sin promesas ni expectativas, fue más honesto que toda mi relación anterior. Volví a casa pensando en algo muy simple. Tal vez no se trata de encontrar a alguien mejor. Tal vez se trata de dejar de estar con quien te hace sentir menos. Y aunque todavía no lo sabía, lo que venía no era una nueva historia de amor. Era el cierre definitivo de la anterior. Han pasado 4 meses desde aquella noche. 4 meses desde que apagué una transmisión en vivo y, sin saberlo, encendí una vida distinta. El departamento está en silencio ahora. Un silencio real, no incómodo.
No hay risas falsas, no hay reproches disfrazados de humor, no hay alguien observándome como si yo fuera una rutina que hay que soportar. Todo está limpio, ordenado, estable. Y por primera vez, esa palabra no pesa. Me fui a Italia solo, tal como había decidido. No fue una huida ni una revancha. Fue un cierre. Caminé sin rumbo, comí donde quise, dormí cuando tuve sueño. Nadie evaluando, nadie exigiendo que yo sea algo más interesante, más intenso, más caótico. Solo yo, siendo suficiente, vendí el anillo sin nostalgia. No porque no hubiera significado nada, sino porque ya había cumplido su función, recordarme lo que estuve dispuesto a dar y también lo que ya no estoy dispuesto a tolerar. Con parte de ese dinero me compré ese monitor que llevaba meses mirando. No por necesidad. Por elección. Por primera vez, invertir en mí no se sintió egoísta, se sintió justo. De Claudia me llegan noticias sueltas, como ecos lejanos. Problemas laborales, amistades rotas, excusas recicladas. Dice que yo arruiné su vida. Yo lo veo distinto. Yo simplemente dejé de sostenerla. Y cuando quitas el soporte a una mentira, lo que cae no es la verdad, es la ilusión. Valeria desapareció del radar social. Ya no es la graciosa del grupo, sino la que empujó una situación demasiado lejos. Resulta que cuando el espectáculo termina, también se apagan los aplausos. Isaac sigue escribiéndome de vez en cuando. Nunca habla de su hija. Hablamos de cosas simples. Trabajo, viajes, rutinas. Hay respeto. Y eso dice más que cualquier disculpa. Hoy mi vida no es perfecta. Pero es honesta. Trabajo, vuelvo a casa, entreno, leo, descanso. A veces salgo con alguien. A veces no. No hay urgencia. No hay miedo al silencio. Entendí que la estabilidad no es falta de emoción, es ausencia de conflicto innecesario. Miro hacia atrás y no siento rabia. Siento claridad. No perdí una boda. No perdí una relación. Evité un matrimonio con alguien que se reía de mí cuando creía que no estaba mirando. Apagué la cámara. Cerré la puerta. Y seguí adelante. Y eso, aunque no haga ruido, cambia absolutamente todo.